con Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Titulé el mensaje de esta mañana, Cristianos pero idólatras. Cristianos pero idólatras. Y dice Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. El Señor soberano puso su mano sobre mí. Me agarró por el pelo y me llevó a Jerusalén. Una vez allí me dejó a la entrada del templo. Allí habían colocado un ídolo. Al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Entonces el Señor me dijo: ¿has visto los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? ¿Has visto todos los horrores, los pecados, dice la otra versión, que comete aquí la casa de Israel para sacarme, para echarme de mi propia casa? Ezequiel el profeta es transportado en una visión hasta el templo en Jerusalén. El Señor lo arrebata, dice que lo toma del pelo, lo arrebata y lo deja a la entrada del templo en Jerusalén, en una visión. Y dice que el Señor le muestra lo que está a la entrada del templo, un gran ídolo. Probablemente haya sido la estatua de Astarte, la diosa del amor y de la fertilidad, a la entrada del templo. Pero si usted, yo acorté el capítulo 8, pero si usted lee ese capítulo, va a ver que Dios le dice: ¿ves esto? Todavía verás algo peor aún que esto. Y yo me pregunto, ¿qué puede ser peor que ver un ídolo a la puerta de la entrada del templo donde vive supuestamente el Señor? Sin embargo, el Señor le dice: todavía verás algo que es peor aún. Y el Señor lo lleva dentro del templo para que él pueda ver la cantidad de ídolos que convivían en el templo del Señor. Todos los dioses y los ídolos que Ezequiel va a ver están relacionados con la sexualidad. Y todos esos ídolos estaban en el mismo templo del Señor donde Dios vivía. Así que cuando el Señor le dice: todavía verás algo peor aún, algo peor que ver un ídolo a la entrada, es que Ezequiel va a ver la cantidad de dioses y la cantidad de idolatría dentro del templo en Jerusalén. Sin embargo, el Señor le dice: ¿todavía no has visto lo peor? ¿Qué? ¿Peor aún que eso? ¿Peor que ver una estatua de Astarte, un ídolo a la puerta de la entrada? ¿Peor que ver la cantidad de dioses que conviven dentro del templo del Señor? ¿Qué puede ser peor aún que eso? El Señor le dice: ¿no has visto lo peor todavía no lo viste? ¿Y qué podría ser peor que eso? Entonces el Señor lleva a Ezequiel a las recámaras secretas de los líderes que viven en el templo en Jerusalén.
¿Qué puede ser peor que la idolatría en el templo? La idolatría de los líderes. Y Dios lleva a Ezequiel dentro de las recámaras secretas, donde viven los líderes. Y lo que ve Ezequiel lo deja boquiabierto. Lo deja sin aliento. Lo que Ezequiel ve a través de un agujero, porque el Señor le dice: mete ahí, escarba por medio de ese agujero y mira qué es lo que ve dentro, qué es lo que ves dentro de las recámaras secretas de los líderes. Y lo que él va a ver lo deja sin aliento. Dice Ezequiel capítulo 8 versículo 9: Dios me dijo: entra. En cuanto entré, pude ver que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos dioses. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, allí los tiene, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no los veo. Los encargados de guiar espiritualmente al pueblo se están prostituyendo sexualmente dentro de sus recámaras secretas. Y lo peor de esto, no sé si lo peor o lo mejor, es que Dios le muestra al profeta Ezequiel lo que los líderes de la iglesia o del templo en Jerusalén hacen a espalda de todo el pueblo. Le muestra una sesión abierta al público, en este caso a Ezequiel, para que él vea lo que los líderes están haciendo dentro de sus recámaras secretas. Si el Señor dispusiera una sesión abierta a todo el público de tu vida íntima, ¿qué sucedería? ¿Te avergonzarías? Si el Señor llevara a cabo una sesión abierta a todo el público acerca de nuestra vida secreta, ¿qué sucedería con nosotros? ¿Nos avergonzaríamos? ¿Está nuestra vida sexual totalmente rendida a Dios como para que Él pase nuestra vida por esa pantalla? Pues esto es lo que está haciendo Dios con Ezequiel. Le está mostrando a través de un agujero, a través de una pantalla, le muestra al profeta la vida íntima de los líderes de Israel. Dios le dijo a Ezequiel: ¿has visto una estatua? ¿Has visto un ídolo? ¿Has visto cantidad de dioses? Pero eso no es lo peor. Lo peor viene ahora. Y Dios le muestra a Ezequiel la vida íntima de los líderes que se están prostituyendo sexualmente dentro de sus recámaras. Wow. Ellos piensan que yo no los veo. Le dice a Ezequiel: ellos creen que yo no los veo. Mira, observa todo lo que están haciendo dentro de sus recámaras. Ellos creen que yo no los veo. Y ahí está Ezequiel, el profeta. Ahora, no nos detengamos. Si usted sigue leyendo el capítulo 8 en adelante del libro de Ezequiel, va a ver que el paseo por el templo no termina. El tour religioso que está guiando el Señor al profeta Ezequiel no termina. Y en un momento de ese tour religioso, Dios vuelve a decirle: Ezequiel, ¿viste todo eso? Sí. Todavía no viste lo peor. ¿Qué? ¿Todavía no has visto cosa peor aún? Le dice Dios. ¿Qué? ¿Peor que ver a la entrada del templo una estatua? ¿Peor que ver la cantidad de dioses que conviven dentro del templo? ¿Peor aún que ver a los líderes prostituyéndose sexualmente dentro de su recámara? ¿Qué puede ser peor? Y entonces Dios le muestra el alejamiento de Dios del templo de Jerusalén. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas
y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. El enojo de Dios no se compara con su alejamiento. Ezequiel va a ser testigo de cómo Dios se aleja, deja su propia casa, su propio templo. Ezequiel va a ser testigo de algo que yo considero la tragedia más grande que podría pasarnos. El alejamiento de Dios. Y Dios va dejando el templo gradualmente. Dios va dejando el templo de a poco. Primero deja el altar. Después la presencia de Dios sale del altar y se va a la puerta del templo. Y luego de la puerta del templo se va al Monte de los Olivos. Y del Monte de los Olivos se va del país. Va dejando el templo, la ciudad y el país gradualmente, como no estando contento con lo que está pasando. Se va el alejamiento de Dios, sale la presencia de Dios que habitaba entre los querubines en el lugar santísimo, se despega y se va a la puerta. De la puerta sale del templo, luego sale de la ciudad y finalmente la presencia de Dios abandona el país. Y Ezequiel es testigo de eso. Quiero leerlo porque vale la pena. Ezequiel 9, versículo 3, dice: la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego, aquí se retira entonces del altar. Luego se retira del templo, Ezequiel 10:18. Así que la gloria del Señor dejó la entrada del templo. Luego deja la ciudad, Ezequiel 11:23. La gloria del Señor se elevó y salió de la ciudad. Y finalmente Dios va a dejar el país. Amigo, hermano, la irreverencia había llegado a grados superlativos que Dios dijo: me voy. El pecado, la irrespetuosidad, la irreverencia de los líderes y del pueblo de Israel había cobrado grados superlativos. Y Dios dijo: no tolero más, me voy. Y se fue. Dice Ezequiel 8:6. ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? ¿Cómo puede ser posible que alguien me lo explique? ¿Cómo puede ser posible lo que no pudo lograr Satanás, lo que no puede lograr el demonio, puede lograrlo el pecado? Hermanos queridos, no es poca cosa el pecado. El pecado puede echar a Dios de un lugar. Quiero que entiendas que Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo respetan, donde se lo honra, donde se lo reverencia. No importa si seamos o no su pueblo, si no lo respetamos, Dios se va. El pecado es ofensivo para el Señor. Dios va donde lo inviten, se queda donde lo respeten.
Dios es muy riguroso con la idolatría. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. No deben hacer ningún ídolo que compita conmigo. Y hoy en día nos jactamos nosotros de no tener ídolos en nuestros templos. Padecemos de un orgullo evangélico al creernos mejores que otras iglesias porque no tenemos dentro de nuestro templo imágenes que adorar. Hermanos queridos, un ídolo no es simplemente la imagen, la deidad o la imagen de una deidad, objeto de culto, sino que un ídolo es toda cosa o persona a la que se admira o ama más que a Dios. Un ídolo puede ser tu esposo o tu esposa. Un ídolo se puede transformar tu hijo en un ídolo. El auto puede ser tu ídolo, la profesión puede ser tu ídolo, el dinero, el púlpito, el ministerio, un pastor, un predicador, un cantante puede ser un ídolo. Toda cosa o persona a la que se admira o ama más que a Dios compite con la devoción y el amor de Dios en nuestros corazones. Claro que nadie tiene la intención de adorar estas cosas, pero podrían ocupar demasiado de nuestro tiempo, convirtiéndose en dioses que controlan nuestra vida. Por el amor de Dios, basta de creernos mejores, basta de padecer de orgullo evangélico porque no tenemos una estatua. Puede haber ídolos en nuestros corazones aunque no adoremos una estatua. Cualquier cosa que compita en tu corazón, cualquier cosa o persona que compita en tu corazón por el amor, por la pasión, por la devoción de Dios se convierte en un ídolo, y Dios es riguroso con la idolatría. Casi todos los dioses mencionados en Ezequiel capítulo 8, 9, 10 son dioses que se relacionan con la sexualidad. Astarte, la diosa de la fertilidad y del amor, que exigía culto a la prostitución y siempre iba acompañado de excesos sexuales. Estaba el dios del sol, estaba Talmuz, una imagen fálica a quien las mujeres rendían culto dentro del templo del Señor. Pero eso no es lo peor. Lo que Ezequiel ve, lo que Dios le dice que lo peor es lo que hacen los líderes dentro de sus habitaciones a espalda de todo el pueblo. Todavía no has visto cosa peor aún, y Dios los lleva para que vea qué es lo que sucede dentro de las recámaras secretas de los líderes, y él lo que ve, Ezequiel lo deja pasmado. Dice Ezequiel capítulo 8 versículo 7. En cuanto entré, pude ver dentro de las recámaras, de las habitaciones de los líderes, pude ver pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, allí los tiene, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no los veo. ¿Qué hacían los líderes? Contemplaban imágenes de sus ídolos pintados en las paredes. Si yo le digo ver imágenes en lo secreto, ¿en qué piensas? En los que todos pensaron, pero nadie dijo. Si yo te digo contemplar imágenes en lo secreto, ¿en qué piensas? Claro, en pornografía.
Ahí tienes a los líderes de Israel. Dios haciéndole un tour religioso a Ezequiel, llevando a Ezequiel para que vea qué hacen los líderes. Los líderes contemplan imágenes de sus ídolos pintados en las paredes. Al día de hoy es la pornografía. La pornografía es idolatría y la idolatría aleja a Dios y también su bendición. La pornografía constituye un conjunto de imágenes que para aquel que las consume las adora en secreto. Y detrás de la idolatría, la pornografía es idolatría. Y detrás de la idolatría hay una realidad espiritual que no podemos desconocer. ¿Dónde lo saca eso, pastor? De la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Dice Pablo: no estoy diciendo que los sacrificio a los ídolos. Mire, escuche esto. No estoy diciendo que los sacrificio a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque esos sacrificios se ofrecen ¿a quién? A los demonios, hermano. Cuando usted consume pornografía, que es idolatría, hay una realidad espiritual a la que usted está atado. Y usted está como relacionándose con los demonios que están ahí atrás. Lo dice Pablo. Volvamos. No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No. Porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Si te queda duda, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Una forma de adorar, dice la Biblia. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Por eso a la gente que consume pornografía, yo mire tantos años de ministrar, tantos años de estar con personas que están atadas a la pornografía. Ellos pueden ser libres, van siendo libres de muchas áreas en la vida. Y pueden dejar el robo, y pueden dejar la mentira, y pueden dejar esto, y pueden dejar aquello. Pero hay algo que los ata y que les cuesta cada vez más, y es el tema de la pornografía. Porque hay que entender que que la pornografía es idolatría, dice Pablo. Y detrás de la idolatría hay una realidad espiritual. Uno sacrifica, uno está consumiendo, está relacionándose con los demonios. Por eso cuesta tanto. Como hay una realidad espiritual, cuesta tanto deshacerse de eso. En presencia del amado, una novela romántica basada en el libro Cantar de los Cantares. Contiene además consejos prácticos que se relacionan con la sexualidad y responde a preguntas comunes que las personas se hacen acerca de este tema. Te emocionará y transformará la visión que tengas del amor. Estamos seguros que al terminar de leer la historia relatada, querrás que sea también la realidad en tu matrimonio. Y lo será. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Por eso la Biblia nos manda a huir de la idolatría. No te manda a hacerle frente a la pornografía, te manda a huir. Por eso las acciones tienen que ser drásticas. Con el tema del pecado sexual, con el tema de la pornografía, la acción tiene que ser drástica. A diferencia de la droga que le vamos sacando un poquito para que el cuerpo se vaya adaptando, con la pornografía tiene que ser drástico. Porque detrás de la pornografía hay una realidad espiritual demoníaca y hay que cortar. Pablo dijo: no quiero que tengan nada que ver con los demonios. Por eso en este congreso, en el nombre de Jesús, Dios ha dicho que las cadenas se van a romper. Dios ha dicho que las puertas se van a abrir. Y yo le creo a Dios.
pasar en tu vida, algo va a pasar en tu familia, algo se va a quebrar, algo se va a romper en el nombre de Jesús. Y no te conformes con menos de lo que Dios ha prometido para tu vida. No importa cómo hayas llegado acá, lo que importa es cómo te vas a ir. Y te vas a ir libre, 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 libre para la gloria de Dios. Quiero que atesores esta palabra. No sé a quién le estaré hablando, pero no estás acá por casualidad, ni yo estoy acá parado hablando de este tema por casualidad. Ha sido Dios quien me ha dicho que hable de esto, y ha sido Dios quien te ha dicho que vengas acá. Y Dios me dijo ayer a la mañana que algo va a pasar. Habrá un terremoto espiritual y las puertas se van a abrir y las cadenas se van a romper y serás libre para la gloria del Señor. Libre, libre, libre para servir a Dios en libertad. ¡Aleluya! Quiero hablarle a aquellas personas que están teniendo problemas con el tema de la inmoralidad, de la idolatría a través de la pornografía. La pornografía es idolatría, y la idolatría te aleja de Dios. Mejor dicho, aleja a Dios. Venga, venga, venga conmigo. ¿El pecado nos aleja de Dios o aleja a Dios de nuestra vida? ¿La pornografía nos aleja de Dios o aleja a Dios de nuestras vidas? A la luz de los pasajes que estamos viendo en esta mañana, lo que yo veo es que Dios emprende la retirada. No es que estos están ministrando, son líderes, siguen siendo líderes, siguen ministrando. Ellos creen que están bien delante de Dios, porque esta es la mentira más grande del enemigo. El enemigo te dice: no morirán. El diablo le dijo, la serpiente le dijo a Eva: no vas a morir. Lo que él estaba queriendo decir es: peca, desobedece, que no vas a morir espiritualmente. Pero Dios dijo: morirás. Dios dijo: la paga del pecado es la muerte. Y la mentira más grande del diablo es hacernos creer que nosotros podemos vivir como querramos y vamos a disfrutar de su presencia y su bendición. Amigo, hermano, sencillamente eso no puede ser posible, porque el pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero Dios ha venido para darnos vida. Dios ha venido para sacarnos de la esclavitud. Dios ha venido para abrir las puertas de la esclavitud de tu vida, para que seas libre para el Señor. La Biblia dice que primero se entristece a Dios, al Espíritu Santo. Efesios 4:30. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Ahora, si persistimos en un estado de pecado, entonces el Espíritu se apaga. Primero se lo entristece, después se lo apaga y finalmente se lo aleja. Dice la Biblia en Primera Tesalonicenses 5:19: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Apagar el fuego significa sofocarlo, extinguirlo. La orden es no atenuar la llama del Espíritu Santo. Mi amigo, mi hermano, la orden de Dios es no atenuar, no sofocar, no apagar la llama de la presencia de Dios en nuestras vidas. En la época de Elí, él y sus hijos eran unos mangas de irrespetuosos delante de Dios. Y dice que la llama de la presencia de Dios se iba apagando hasta que un día ¡Icabod! ¡Icabod! ¿Qué significa? La gloria de Dios se ha ido de Israel. Llega un momento en nuestra vida en donde entristecemos tanto al Espíritu Santo, en donde lo apagamos tanto, que un día dice: me voy. Levanta campamento. El estado final de entristecer tanto al Espíritu Santo, de apagar tanto, de sofocar tanto la llama de la presencia de Dios, es que un día el Señor dice: me voy. Me voy. ¿Y qué pasó? Se fue. Se fue. La catástrofe más grande de la vida es ver a Dios emprender la retirada.
Y Ezequiel 8 al 11 nos enseña que Dios puede ser echado hasta de su propio templo. El hecho de que haya un cartel ahí afuera que diga iglesia no garantiza de que Dios esté dentro. El hecho de que tú digas que eres cristiano no garantiza de que el Espíritu Santo esté contigo. No importa, mi amigo, mi hermano, si no respetamos a Dios, si no obedecemos a Dios, importa poco que seamos sus hijos, porque Dios nos abandonará, Dios dejará. Y quiero que sea claro, no te dejes engañar por el diablo. Es verdad que el amor de Dios es incondicional. Sí, Señor, Él nos ama a todos por igual. Sí, es verdad. Pero la presencia, la comunión de Dios está condicionada a nuestra obediencia. Y si no, mírenlo en Ezequiel. La comunión con Dios está condicionada a nuestra obediencia. Mientras seamos obedientes, mientras respetemos, seamos respetuosos de Dios, Dios nos acompañará. Pero en cuanto comenzamos a entristecer al Espíritu Santo, en cuanto persistimos en el pecado, Dios se apaga, la llama se apaga, hasta que un día, como en el caso de Elí, Dios manifestó su desagrado ante la irreverencia de Elí y de sus hijos, marchándose con su presencia. Lo que hace la pornografía es alejar a Dios de tu vida. Yo podría estar toda la mañana hablándote acerca de los efectos perniciosos de la pornografía en la salud física, emocional y espiritual. Yo podría estar hablándote toda la mañana acerca de lo que dicen las investigaciones científicas, de lo malo y perjudicial que es para el cuerpo, la mente, la psiquis, el consumir pornografía. Pero no te voy a hablar de eso, porque la consecuencia más grave no es eso. La consecuencia más grave de tener contacto con la idolatría a través de la pornografía es que aleja a Dios de tu vida. Por el amor de Dios, olvídate de cualquier cosa. Lo que está en juego es la misma presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Eso es lo que está en juego. Un pensamiento final. Los israelitas creían que Dios estaba obligado a velar y a cuidar el lugar donde Él vivía, la ciudad santa donde Él vivía. Ellos tenían la presunción de que Dios los iba a acompañar y que Dios los iba a bendecir independientemente de cómo ellos vivieran. Eso es gracia barata. No caigamos en el mismo error de pensar como ellos. Hay creyentes que creen de la misma manera, que no importa cómo vivamos, siempre vamos a tener la presencia de Dios con nosotros y su bendición. Los capítulos de Ezequiel nos hablan a las claras, nos dan un mensaje claro, hay una enseñanza profunda. No importa si seamos no sus hijos, importa poco que seamos el pueblo de Dios. Si no lo obedecemos, Dios se marchará, Dios nos abandonará, dejará la comunión, de tener comunión, y la llama de la presencia se va a extinguir sobre tu vida. El pecado más grave de la idolatría a través de la pornografía es que aleja a Dios de nuestra vida, y con Dios se va la bendición. Mírame a los ojos, no le creas al diablo. Es mentira, te lo digo, es mentira. El diablo le dijo a la serpiente, no vas a morir. No van a morir. Pero Dios dijo que sí. Pero yo digo que no, dijo la serpiente, no van a morir. Desobedece. Y el diablo nos incita a desobedecer. Nos incita a pecar. Y nos hace creer
que aun cuando pequemos seguiremos disfrutando de la bendición y la compañía de Dios. Dios dijo: la paga del pecado es muerte. ¿Alguien tiene duda acerca de este mensaje? Péguese una vuelta por la cruz y escucha a ese hombre que está siendo crucificado en medio. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que no pudo lograr Satanás y todo el infierno, lo que no pudieron lograr los demonios, lo que no pudieron lograr los principales líderes religiosos, lo que no pudo lograr el imperio más grande de todos los tiempos, lo logró el pecado. El pecado clavó a Jesús y el pecado rompió con la intimidad de Jesús con su Padre. ¿Es poca cosa el pecado? ¿Es poca cosa? Satanás no pudo lograr, con 40 días en el desierto tentando a Jesús, no pudo lograr separar a Jesús de la comunión con el Padre. Pero el pecado lo logró. Por el amor de Dios, de ninguna manera, Satanás inmundo, vamos a creer a tu mentira. Dios dijo que el salario del pecado es la muerte. Y yo no quiero estar muerto espiritualmente. Y yo no quiero separarme de la gracia, de la bendición y de la comunión con Dios. Así que estaré lejos de Satanás y lejos del pecado. ¿Cuántos me dicen amén?